Bueno, pues ya estamos por aquí otra vez. En este caso vamos a instalar en nuestra máquina on RAID un servidor de descargas para las ISOs de Linux, ¿vale? En formato torrent, que bueno, vendría a ser la equivalencia del Download Station de Synology, pero aquí lo vamos a hacer un poquito más apañado, ¿vale? Lo vamos a automatizar un poco desde Telegram, ¿vale? Para que nos resulte un poco más cómodo el tema de las descargas. Lo que vamos a hacer es echarle archivos de torrent hacia el bot y el bot se pondrá a descargar solo por la configuración que vamos a hacer durante este vídeo, ¿vale? Entonces, para ello lo primero que tenemos que hacer es irnos a esta página de my.telegram.org. Bueno, a la hora de grabar el tutorial, la página de my.telegram.org tenía problemas de carga. Entonces, bueno, como tengo las capturas de pantalla para el post, os lo voy a enseñar por aquí, ¿vale? Una vez que ya tengamos ingresado en esta página web, aquí veis que nos pide nuestro número de teléfono, ¿vale? Es el asociado que tengamos en Telegram. Entonces, aquí le pondremos el más 34 si estamos en España, el código de tu país que corresponda con el donde estés, ¿vale? Más nuestro número de teléfono y pulsaremos en Next. Esto nos mandará a Telegram un token de seguridad que tendremos que introducir y volver a darle a Next. Entonces, a partir de aquí, lo que tenemos que hacer es, una vez que ya estamos aquí, ¿vale? Esta sería la siguiente página que vamos a ver. ¿Vale? Esta página que tenemos aquí, pues bueno, tenemos que pulsar en API Development Tools. Y desde aquí lo que tenemos que hacer es crear una nueva aplicación. ¿Por qué? Perdóname. ¿Vale? Porque lo que necesitamos son dos campos sobre todo, que son el API -id y el API -hash de esta aplicación de Telegram, ¿vale? Cuando le damos aquí, le damos a crear nueva aplicación en la siguiente ventana, ¿vale? Nos saldrá unos campos que sean más o menos similares a estos, donde yo ya he omitido datos por seguridad, y aquí estos dos campos saldrán rellenos, y aquí lo que tendremos que rellenar serán estos dos, ¿vale? Podéis poner lo que queráis, no tengáis problema, ¿vale? Y luego aquí abajo le daremos a continuar o a crear. Bueno, mira, pues para crear el bot, lo que tenemos que hacer es iniciar una conversación en Telegram con el bot de BotFader, ¿vale? Después, una vez que ya hemos iniciado la conversación con él, lo que tendremos que decirle que con el comando newBot que vemos en pantalla es con el que comenzaremos la creación del bot, ¿vale? Entonces lo introducimos. Cuidado con los mensajes del corrector porque os puede pasar esto, ¿vale? Y en principio ponemos newBot. Vale, ahora le tendremos que dar un nombre, ¿vale? Esto es un nombre identificativo para nosotros, con lo cual aquí en principio vamos a poner este. Y ahora llega la parte un poco más complicada. ¿Por qué? Porque tenemos que ser muy específicos en el nombre y no usar un nombre común, ya que la mayoría de los nombres que tienen que acabar en -bot están cogidos. Entonces voy a probar con este. Vale, como veis este no está cogido y ahí lo que nos da es el campo del token que es el que nos interesa. Entonces lo copiaremos y lo guardaremos con los demás datos que tenemos que tener guardado para la configuración del contenedor de Teleton. El siguiente paso es iniciar la conversación con el bot. Y para ello pulsamos en el enlace y después pulsaremos sobre el botón iniciar, ¿vale? Y ya tendremos nuestra conversación iniciada con nuestro bot. Bueno, y el último dato que nos falta es el chat ID de nuestro usuario de Telegram. Entonces, para ello iniciamos una conversación con el bot UserInfobot y le damos a Start. Y como veis, nos da los datos, que realmente lo que nos interesa es el campo ID del Telegram, ¿vale? Que es un dato que tenemos que copiar, al igual que hicimos anteriormente, para después configurarlo en el Docker de Teleton. Bueno, una vez que ya hemos acabado con la configuración de la creación del bot y la configuración del mismo, vamos a crear una carpeta
para que vigile la llegada del archivo torrent, ¿vale? Y otra para donde coloque las descargas. Entonces, para ello yo me voy a venir aquí, ¿vale? Que es el File Manager, ¿vale? Como veréis aquí, File Manager, pulsamos y ahora yo me voy a venir a User, DaVinci y aquí voy a crear dos carpetas. Una que la voy a llamar Watch, que es donde van a estar la carpeta de vigilancia. Podéis usar cualquiera, ¿vale? Pero sí es verdad que en principio cualquier cliente torrent que le soporte la vigilancia de carpetas lo podéis instalar, ¿vale? Yo lo voy a hacer con Transmission, pero podéis poner cualquiera. Y por otro lado pondremos también la carpeta Downloads. Vale, una vez que ya hemos hecho esto, nos venimos a la pestaña de Apps y aquí lo que tenemos que hacer es en la ventana de búsqueda decirle que vamos a querer que buscamos el Docker de Transmission. Como veis el corrector, como siempre. Vale, está aquí, ¿no? Entonces nosotros le damos a Actions y le damos a Install. Vale, aquí nos dice que, bueno, yo que tengo un puerto en uso, ¿vale? Entonces yo aquí le voy a cambiar el nombre para que me salga arriba del todo. Y después lo que le voy a cambiar es el puerto, le voy a poner en el 9095. Este se lo voy a dejar igual que este, además tendremos que abrirlo en el router para que esté correcta la configuración. Aquí, ¿qué nos dice? Que tenemos que coger la carpeta descarga. Entonces, como nosotros ya la teníamos creada, ¿vale? Lo que hacemos es que la buscamos. Y en principio nosotros dijimos que era DaVinci Downloads. Y aquí la carpeta Watch. Entonces le damos a editar y buscamos la carpeta DaVinci Watch que habíamos creado. Vale, aquí, esto es para la interfaz de usuario. En principio vamos a usar la que viene por defecto. Aquí por si le queremos poner un usuario y una contraseña para el tema de que tenga seguridad a la hora de hacer un login. ¿Vale? Yo en principio no lo voy a configurar porque es para el tutorial. Y aquí en Peerport lo que tenemos que hacer, ¿vale? Es poner el mismo puerto que pusimos en WebUI, ¿vale? Con lo cual ponemos el 9095. En principio mostraremos más ajustes. Nos dice que la carpeta de configuración va a estar dentro de la carpeta por defecto que tenemos, que nuestros usuarios y el usuario de grupo pues son los que son, ¿vale? Y en los permisos. Hasta aquí nada más. Pulsamos en aplicar y se instalará el contenedor. Vale, una vez que ya está instalado el contenedor, lo que haremos es que nos vendremos a la parte de Docker. Aquí se cargará y aquí iremos a la parte de WebUI para ver qué carga. Como veis, como yo no he configurado ningún usuario ni contraseña, me ha salido directamente la pantalla. Si lo tuvierais configurado, tendréis que meter la pantalla de login, pues meter el usuario y la contraseña que habréis configurado antes. Bueno, mirad, y ahora vamos a instalar la parte de Teleton. Entonces, volvemos a irnos a la parte de apps y en búsqueda le ponemos Teleton. ¿Vale? Aquí pulsaremos sobre Actions. Yo en este caso instalaré una segunda instancia porque ya tengo una corriendo, pero a ti te saldrá un botón de instalar. Entonces, en principio, le decimos que instalemos una segunda instancia. Aquí le vamos a poner que sea AA-Teleton Downloader 1, ¿vale? Me viene bien que sea así. Carpeta de descarga, ¿vale? Teleton descarga. Y en la página del contenedor o del desarrollador podéis ver que tenéis una variable que podéis poner incluso para descargar vídeos de YouTube. Yo lo que pasa es que no lo tengo configurado, puesto que utilizo otra cosa, ¿vale? Y aparte tengo YouTube Premium, ¿verdad? Entonces no tengo ningún tipo de problema. Bueno, la carpeta de descarga, pues le vamos a poner la misma que le pusimos para la carpeta de transmisión, ¿vale? Que sería DaVinci Downloads. La carpeta de vigilancia, pues le ponemos la misma, que es DaVinci Watch. ¿Vale? Aquí los datos que nos hacían falta. Fijaos, aquí es el ID de usuario, ¿vale? El que tuvimos con el bot User Infobot. Aquí estos son los datos API ID y API Hash, son los datos que tuvimos con la parte de my.telegram.org y aquí el bot token, que fue el parámetro que tendremos que tener copiado y que configuramos cuando tuvimos la conversación con BotFader de la creación del bot. ¿Vale? Aquí si queremos ver un poco una barra de avance, podemos seleccionar true o false. En principio es independiente, ¿vale?
Y aquí en More Settings, pues lo que haremos es que le diremos que aquí la carpeta de configuración, usuario y grupo de usuario, y aquí le pondremos la hora, que la pondremos en nuestra zona. Voy a poner los datos que son necesarios, ¿vale? Y después pulsamos sobre el botón aplicar. Bueno, una vez que ya tenemos puestos todos nuestros datos, pulsaremos en aplicar para que se instale el contenedor de Teleton. Si nos vamos a la pestaña de Docker, veremos cómo está corriendo. Bueno, una vez que ya lo tenemos corriendo, como veis aquí hemos recibido la notificación de que está iniciado, solo nos queda la prueba de fuego, que es coger y decirle que le queremos tirar un archivo torrent. Para ello nos vamos al escritorio, cogemos la ISO de Ubuntu Server, la abrimos y le damos a enviar. Y si todo está bien configurado, con lo cual aquí veis, nos sale de manera automática la descarga en transmisión. Y una vez que la descarga está finalizada, ¿vale? Lo que podemos hacer es ir a la carpeta donde le dijimos y como vemos aquí está el archivo descargado para que ya pueda ser utilizado a nuestro gusto. Espero que os haya gustado, nos vemos en el siguiente tutorial y sobre todo descansad y bueno, ya nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, hasta ahora.